Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Voy a seguir en este canal, chicos, hablando de jugadores de los cuales pues no se habla mucho, no han jugado Euroliga, no son extra conocidos, pero que son jugadores con una gran proyección, jóvenes en algunos casos, que a mi juicio van a tener un gran impacto en el básquet y que ya lo están teniendo en segunda fila, pero que son jugadores que tienen talento y capacidad para jugar en la máxima competición continental y ojo, incluso para algo más. Pero bueno, eso ya cada uno que lo extraiga si lo considera oportuno y pertinente. En el día de hoy os voy a hablar de Isaiah Cordinier, que es uno, para mí, de los jugadores revelación, no solo de la Eurocup, que ha hecho numerazos con Nanterre, con el equipo francés, sino que es uno de los jugadores revelación del básquet en global. No se habla, ni tiene muchas portadas porque el equipo no ayuda, pero es un jugador con un talento especial, con un talento espectacular y con un físico prodigioso. De un jugador que ya de hecho, fijaos, ha ido sonando para equipos importantes, sonó para Baskonia, si no me equivoco, hace bastantes meses. Es un jugador joven, con 24 años, y que ha sido elegido hace 4 años, si no me equivoco, hablo de memoria, por Atlanta Hawks, en el puesto 44 del draft, y que a día de hoy tiene sus derechos los Brooklyn Nets. De hecho, se está hablando que la franquicia estaría interesada en tenerle pues, para la próxima temporada en la mejor liga del mundo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en caso de que no fuera así y que no jugara en la NBA, va a ser un jugador súper cotizado, tremendamente cotizado por los grandes de Europa. Y por su estructura, su perfil y su manera de jugar, creo que es un chico que nos vendría estupendamente bien. ¿Por qué nos vendría muy bien? Porque, bueno, tiene un factor importante que es joven en proyección, de físico espectacular en los dos lados de la pista, pero que aparte ha ido mejorando en su crecimiento para generarse y autoabastecerse de cara a generarse canastas por sí mismo. Es un muy buen tirador de tres, un tirador fiable, es un gran penetrador, no es un tirador de, digamos, que mecanice el tiro en catch and shoot, es decir, no es un bloqueo y continuación todo lo que hace en forma de tiro súper rápido, sino que es un jugador que, por ejemplo, desde las esquinas puede tirar muy bien, recibe, tira de manera extraordinaria desde cualquier ángulo. No es un especialista en el tiro, pero tira muy bien. Es un jugador muy completo porque además fuerza muchas faltas, porque genera muchos espacios a sus compañeros, y algunos dirán, pero él, ¿qué es? ¿Un alero? ¿Un escolta? ¿Qué es exactamente? Bueno, a día de hoy, para mí, es una mezcla de ambas, escolta y alero. Es más alero que escolta, y para mí, en esa línea de fichar a un 3, aunque no sea un jugador que pueda acaparar sistemas por juego de espaldas, como Gaby Deck o, en un momento determinado, Nikola Kalinic, ¿vale? Del cual ya hemos hablado en este canal y del cual está sonando en distintos medios de básquet para jugar la próxima campaña en el Real Madrid. Pues bien, de igual manera él puede competir con tíos más altos y más grandes, porque tiene un salto espectacular, porque tiene muelles, porque tiene ya cuerpo que ha ido cogiendo con el paso de los años. De hecho, ahora mismo está hecho un animal físicamente. Si podéis ver highlights suyos, os los recomiendo, porque la verdad es que el tío marca la diferencia en el primer paso, tiene un grandísimo primer paso, es un buen luego, saca faltas pero tira bien tiros libres, tiene una muy buena mecánica que yo creo que ha tenido que ir mejorando, como muchos jugadores franceses con el paso de los años. Me recuerda en ese sentido a un muy viejo conocido de la parroquia blanca, como era Mijael Yalabal, el de Guadalupe, que era un jugador portento físicamente, ya sabéis, fichado por Božidar Maljković en 2005, si no recuerdo mal, de Limoges, y que obviamente Bosa lo conocía bien, conocía esa cantera, ese régimen de creador de jugadores que era el Limoges por aquel entonces y muchos años atrás, un equipo que fue campeón de Europa. Pero en cuanto a centrarnos en Isaiah, estamos hablando de eso, de un jugador estilo Yalabal en el sentido de que ha ido creciendo más allá de su físico, de ser un tío que puede hacer mates, machacar con suma facilidad y rentabilizar canastas cerca del aro, ha ido abarcando más espacio a la hora de la ofensiva, a la hora del juego en ataque, y en defensa también es un jugador tremendamente fiable. Puede correr detrás de un tío como un galgo, perseguirlo por la pista, y en transición también es muy difícil de parar en ataque. Tiene muchísimas características positivas y que da la sensación de que además su inquietud mental
y su madurez está ahí, ¿no? De que va a ir creciendo, va a ir mejorando y que hay que estar en primera línea. Es de esos jugadores que tú no te interesas por el de primeras, pero tienes que estar atento. Tienes que estar atento y en un momento determinado, si un Jeff Taylor se te va, un Fabián Coser, que son gente ya con edad, o un Rudy Fernández en el futuro, pues tienes que estar atento a este perfil de jugador, porque es esa simbiosis de 2-3, que puede tirar, que puede penetrar, que se puede generar sus propios tiros, que marca la diferencia con el primer paso, es un jugador que no se arruga ante el peligro. Bueno, ya lo tenéis ahí, números importantes. Es verdad que pues en Francia y en Eurocup todo hay que cogerlo con un poco de hilo, pero bueno, era un jugador que quería traer al canal, que ya desde hace varios días lo estuve analizando y me parece un jugador realmente interesante. Y si me preguntáis, ¿es jugador que necesita el Real Madrid actualmente? Pues yo os diría que sí, porque el Real Madrid necesita rejuvenecer el puesto de 2-3, necesita tiradores frescos, gente joven con proyección, pero que pueda darnos muchos años, que tenga cierta madurez, que tenga impacto a nivel de impacto físico. Bueno, pues yo creo que en esa línea Isaiah Cordinier es de esos jugadores que encajan y mucho. Así que estaremos atentos a su futuro. Ya sabéis, aquí son nombres que yo dejo, no que hayan sonado para el Real Madrid, si no lo diría. Oye, pues si tuviera información o rebotada de otro medio, lo pondríamos aquí. Simplemente es un jugador que me mola mucho, que creo que tiene mucho recorrido y que hay que estar muy atentos porque tiene calidad para dar y tomar. Dejad vuestros comentarios en el cajón de comentarios, qué opináis, cómo lo veis, los que le conozcáis, los que lo habéis visto, los que no, bueno, un poquito que me mostréis cómo respiráis con respecto a este jugador y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.